Este episodio llega a ustedes gracias al Banco Popular Dominicano y a su academia Finanzas con Propósito. Accede a cursos gratuitos, artículos, podcast y mucho más en finanzasconpropósito.edu.do. Pero obviamente sí, con el tiempo he aprendido que esto es una empresa igual que cualquier otra y que mientras más fuerte esa gestión comercial, mejor me va. Bienvenidos a este nuevo episodio de Digital Talks, el podcast, un espacio de creación de contenido, marketing y pura estrategia. Y hoy tengo con nosotros en la cabina, a una mujer de negocios, una emprendedora, una fajadora, una amiga que he admirado desde el primer día que la conocí y la he visto trabajando fuerte por sus sueños. Con ustedes, con nosotros, Sara Despradel. ¿Cómo estás? Gracias, César. Feliz de verte prosperar. Gracias. Y de verte brillar en tus proyectos. Amén, amén. Gracias por la invitación. Y la admiración es mutua. Y tú lo sabes, siempre lo hablamos cada vez que te veo, muy feliz por tu crecimiento. Y hablando de crecimiento, vamos a hablar de esas primeras interacciones que tuvimos como profesionales. Sí. Porque de una forma u otra tiene que ver con contenido, en otro formato, pero contenido. Y fue ese primer evento en el cual colaboramos, Avanza 2.0. Founders Night en ese tiempo, Guido Despradel, un saludo para él. Hicimos Avanza 2.0, que fue digamos que tu primer gran evento. Entonces, quiero empezar esta historia y a conocer a Sara, la creadora de contenido, desde ahí. ¿Qué cambió un evento en tu carrera como creadora de contenido y mujer de negocios? Ese evento me hizo reforzar el tema de la valentía. Y entonces, a la vez, yo creo que el mayor impacto que yo tengo en todas las plataformas es mi propio ejemplo. Okay. Entonces, recuerdo que en ese evento, primero realmente fue una osadía, digamos, porque yo tenía eventos de 25 o 50 personas y un día dijimos, vamos a buscar 300. O sea, como que yo puedo. Entonces, recuerdo con ese evento, llegó gente del interior y me decía, con tu testimonio, tú me has hecho... Fue la primera vez que yo pude ver cara a cara personas que habían aplicado lo que yo enseñaba y como que entendí la dimensión del asunto. Recuerdo que todavía yo no había salido de deudas y por eso también un poquito, tú sabes, de muchachita freca. Porque yo no había salido de deudas y yo recuerdo muy, muy erguida diciendo... ando en un Hyundai Accent 2012, pero no lo debo. Entonces, esa transparencia, primero, no se veía hasta ese momento en todo lo que es, sobre todo el sector financiero, que es muy formal, ha ido cambiando un poco, pero en ese momento, nadie publicaba nada que fuera orgánico. Claro. Entonces, ya desde ahí, entonces me dio... El público, cuando ve que tú triunfas, entonces cree más en ti. Correcto. Entonces, quizás si había alguien coqueteando con que quiero una asesoría contigo, ya entonces la confianza de estar ahí, entonces me abrió muchas puertas. Totalmente. Entonces, producir un evento te ayudó a fortalecer tu marca. Tanto por todo lo que conllevaba a nivel de contenido y demás, pero también por la confianza que depositó en ti el público, pero también las marcas. Y hay algo, César, que no fue que un día yo desperté, quiero hacer este evento, sino el sábado pasado yo fui de invitada a hablar no de finanzas, sino de mi historia. Y habían como 45 personas. Entonces yo dije, ¿cuánto me recuerdan los sábados? Yo duré 3 años o más, que todos los sábados del mundo yo daba una charla en PAIEX y era primero 8 personas. Okay. Al sábado siguiente habían 10. El siguiente habían 12. Entonces llegó un momento, eso se mantiene, que el mismo día de cada evento tú vendes el doble o el triple. Y yo le decía al equipo de PAIEX, miren, necesito 50. Y entonces me iban abriendo los salones que ellos tenían como que dinámicos. Claro. Pero entonces esa constancia me dio la fortaleza de poder hacer el evento. Claro. Y sobre todo entonces hay un crecimiento escalonado, que es lo que muchos emprendedores y creadores de contenido no queremos entender. Vemos a Sara Despradel que llena 300 personas,
Pero como ella primero llevó 5 personas, Sí. después 7, después 9, después 15, después 50. Y yo creo que es un aprendizaje que tenemos que llevarnos cada uno de nosotros, en que el crecimiento es progresivo, no de un día para otro. Algo que yo rescato del evento también es como yo me di cuenta sobre tu marca en ese momento, como yo también estaba haciendo muchos eventos, yo dije, pero ven acá, ¿cómo es que Sara mueve tanta gente de esta forma tan natural? Para no decir fácil, porque no era fácil, pero sí natural. Y no solamente el público, sino también el apoyo de las marcas. Sí. ¿Y por qué pasa eso? Porque tú vienes construyendo, no fue magia. Entonces, vamos a hablar de ese proceso de construcción de marca. ¿Por qué tú crees que la gente confiaba tanto en tu palabra en ese momento? Y hasta ahora también. Porque ha sido genuino. O sea, yo he mostrado mi fragilidad, mi vulnerabilidad. He cometido errores, cometo errores y los cuento. Pero esos fracasos me han servido como palanca para prosperar. Claro. Entonces, no ven una persona perfecta. Desde mi misma imperfección, creo que eso me hace más confiable. Porque la gente está cansada de las poses, de lo falso. Y yo salí, creo que no podemos obviar, yo salí del tema de blogger. O sea, yo era blogger y entonces todo el tema de contenido, ya yo había pagado asesorías de marketing antes de ser financiera. Entonces yo siempre he creído primero en el contenido y lo estudié. Claro. E invertí cuando no tenía dinero. O sea, empecé a invertir en eso y todavía hoy día invierto en eso. Muy bien. Entonces, creo que es esa autenticidad. Quiero rescatar 2 cosas, pero antes que nada, primero, esa autenticidad que tú tienes también te hace libre. Porque no tener tantas poses hace que tú te sientas mucho más cómoda y no tengas que estar pensando tanto al momento de hacer o decir algo. Y quiero entonces venir al mundo del contenido. Tú dices que invertiste en aprender sobre contenido. ¿Hay alguna diferencia entre la teoría en ese momento de lo que estudiaste y luego la práctica que ejecutaste? Mira qué pasa. Yo venía de una cadena de tiendas por departamentos y yo tenía a mi cargo. Trabajábamos en conjunto. Yo trabajaba compras y finanzas y entonces yo trabajaba en paralelo con todo el equipo de publicidad y de marketing, que también estaba, era todo un departamento. Entonces teníamos que, campaña de Navidad, trabajar en conjunto. Yo le decía, necesito impulsar los vestidos de brillo, por ejemplo. Entonces creábamos una campaña y ellos tenían que apoyarme en base a mis necesidades. Y yo aprendí muchísimo. Pero antes yo daba clases de estilo y de imagen y daba cursos. Muy bien. Entonces yo iba aplicando. O sea, en ese momento esa cadena era la tienda que tenía más seguidores en Instagram. Cuando las tiendas simplemente apostaban a la prensa escrita. A portadas de periódico, a volanteo de insertarles a los periódicos campañas, pero entonces había un departamento muy agresivo y yo escribía para revistas. De esas revisticas, Flow. Entonces, esa parte yo la venía ejercitando con otro tema. Buenísimo. Entonces, luego cambió el tema, pero no, yo tengo mucho conocimiento que viene de... Y yo manejaba redes para generar dinero adicional. Buenísimo. O sea que tú vienes ejercitando el músculo de creadora de contenido antes desde que el mucho de antes. financiero. Y entonces, algo que podemos aprender de esto es que lo más importante en este mundo de la creación del contenido es ejercitar el músculo. Sí. Aprender a comunicar, aprender a expresar una idea, aprender a conectar. ¿Qué error tú cometiste en ese crecimiento, en ese desarrollo y en ese cambio de mundos que hiciste? ¿Cuál fue el error que más te marcó, tal vez? O el aprendizaje que más te llevas, que tú dices, mira, si a mí no me hubiese pasado esto o vivido esta experiencia, yo no sería la Sara Despradel de hoy. ¿Alguno específicamente? Pregunta de examen. En esa etapa no. No veo... Bueno, quizás todavía ahora uno quiere privar en muy orquesta todo. Entonces, ahora es que yo sutilmente he venido delegando, pero todavía cada post que tú ves lo subo yo. No he encontrado nadie que me lleve el ritmo. Entonces,
Lo que sí, tengo un equipo mejor, más robusto, que me sirve de aliado para toda esa parte creativa. Okay. Para mí la creatividad es lo número uno. Y luego, entonces, o sea, yo comparto contenido no necesariamente con propósito de venta, sino como mismo me va inspirando. Claro. Entonces, ya tengo un equipo más fuerte que entonces puedo lograr las cosas en el tiempo que yo necesito. Esa rapidez y esa agilidad no la tenía antes. Y yo misma hacía mi tema en Canva. Algunos... Como yo vengo de ese mundo antes de moda y eso, yo tengo mucha gente de fotografía, arte, que entonces antes me escribían, me hace ruido esos cambios de letra. Por lo mismo, porque yo un día agarraba Canva y ahí obviamente yo no tengo esa formación. Claro. Entonces, ya no. O sea, ya yo tengo como 2 años más o menos que esa parte la delego. Okay. Pero todavía cualquier día yo subo cualquier cosa que la escribo yo misma. Y eso te iba a decir, tú sabes que algo que me ha gustado de tu crecimiento como marca, y tú sabes que yo vengo de agencia, y yo veía una Sara de Pradel con mucho crecimiento, con mucho impacto sobre todo, pero que no era tan estructurada en términos de línea gráfica. Tú sabes que uno en aquellos momentos... No, eso se sufría. Eso era... O sea, me escribían que le dolía. Pero y ese feed, todo desorganizado y demás, pero al fin de cuentas... Como ha venido evolucionando la mentalidad de las redes sociales, oye, tampoco se importa tanto. Pero mira, César, un día la primera vez que me llamaron de una agencia, me llaman de una agencia local, y cuando yo llego, había no existía Zoom, era como una videollamada con Colombia, con los headquarters de ellos allá. Y ellos tenían mis posts donde yo tenía cajita de comida china repartiendo el presupuesto, donde yo agarraba a mano y ponía tal cosa y tal. Eso fue lo que a ellos les gustó. Yo dije, por aquí es que sí. O sea, me encantó que todas las marcas, incluso campañas grandísimas. Bueno, esa vez me contrataron como creadora de lo que hablaba un cerdito de un banco. Okay. En Ghost. O sea, nadie sabía que era yo. Pero todo lo que ese cerdito hablaba era yo. Okay. Luego hice un podcast para un banco también. Y fueron cayendo muchísimos proyectos que no necesariamente yo daba la cara, pero por esa parte creativa. O sea, esa parte creativa, donde yo sufro, cuando tú me dices, tienes que anunciar... lo sufro. O sea, o sufro cuando veo que hay... imagínate que me contrata una agencia y hay una agencia en Argentina, otra agencia en no sé en dónde, y hay como una competencia de no, más sonriente, menos sonriente, más sobria. Mira, una vez yo recuerdo que decía, ay, Dios mío, tengo que pagar mi casa. O sea, pero yo me quería ir. O sea, cuando a mí me encajonan, lo sufro. Claro, claro, porque te sacan de tu esencia. Me sacan de mi esencia y ya el año siguiente, esa misma campaña, me recontrataron y me dijeron, haz lo que tú quieras. Felicidad. Haz lo que tú sabes hacer. Felicidad de la vida y el público lo valoró más. Claro. Es que si las marcas supieran que tu gente te sigue por quién tú eres y cómo tú eres. Y cuando te tratan de cambiar para encajar en X o Y, pierden la magia. Sí. Pierden la magia. Yo creo que eso es muy interesante. Y sobre todo porque esa ha sido una de las claves de tu éxito. Yo siempre he visto una Sara de Pradel orgánica, natural, sin muchas poses, que incluso el tema del feed desorganizado, vamos a ponerle ese nombre, es reflejo de esa Sara sin pose. Porque, ¿qué pasa? Yo puedo tener muy, muy buen contenido. Voy a decir, mira, ahora yo voy a hacer competencia de Sara. Y comienzo con una estrategia limpia. Y no, pero cuando viene a ver no conecto. De la forma que tú has conectado. No, y hubo momentos que... yo me acuerdo que hice un post en pandemia de tus deudas y tus ahorros chocando. Ajá. Y alguien lo usó, idéntico. De una entidad que tenían que ver con esa persona, me llamaron, perdónanos. El público empezó a escribir eso. Sara lo subió eso. Ya ahora mismo eso realmente ni le caigo atrás ni es un tema. Claro. Porque no hay nada, todo está escrito. Yo creo que ahora lo que te va a salvar es el tema del sello. Y ya cada quien tiene su sello. Claro, o sea, creo que no... Empezó hablando desde el mundo de los eventos hasta ahora. Y ha transcurrido, ha llovido mucho. Y tú tienes una maquinaria de contenido
vamos a decir, robusta para denotar lo siguiente. Sara, tú publicas todos los días, mucho, stories, tienes cursos, tú creas contenido en todos los formatos posibles. Tú vas a podcast, subes un posteo en arte, en diseñado, subes un videito hablando tú. ¿Cómo tú organizas tu vida para que este sistema robusto pueda sostenerse en el tiempo? Te digo que esa es mi debilidad, pero he ido mejorando. Ok. Sí, entonces el podcast tengo más orden, entonces ahora estoy apostando, voy a ver, empecé ahora. O sea, ya descubrí que la gente lo que le gusta de mi podcast son clases. O sea, aprendí tal cosa. Ok. Entonces tengo un Patreon. Entonces empezó ahora un formato donde yo te empiezo a hablar de el fondo de emergencia tal cosa. Entonces en Patreon te cuento cuáles son las cuentas que yo uso o que recomiendo para que tú guardes ese fondo de emergencia. Entonces empecé a crear en un mismo día contenido que me permita liberarme por lo menos 2 a 3 semanas en el mes. Okay. Eso por el podcast. Entonces del mismo podcast se extraen cortes. Entonces esos cortes se distribuyen y con los cortes yo alimento TikTok, YouTube, etc. Tengo un equipo que edita para Facebook que antes no lo tenía. Okay. Facebook se supone que monetiza mejor. Todavía no he llegado ahí. Pero tengo un equipo solo de Facebook que entonces reensambla contenido de YouTube para Facebook. Okay. Y con la parte de contenido orgánico que tú ves, que ya no tiene que ver con un podcast, tengo un equipo que entonces me sigue un poquito cuando tengo eventos para captar esa esencia que va pasando. Y tengo otro equipo con el cual creo contenido intencional. Okay. Para transmitir un mensaje que no tiene que ver con un podcast, sino cualquier cosa que yo quiera compartir. Ok, buenísimo. Entonces tengo ejes de contenido. Entonces, por primera vez en toda la vida, tengo una programación semanal. Ok, bien. Vamos a ver. Ya no es fluyendo con el día a día, sino... Estoy fluyendo, pero ya tengo como un esqueleto. Ok, bien. Entonces, en ese esqueleto, para que todo el mundo no sea tan verdad en acelere. Lo que sí es que vamos a suponer con el club de lectura, que es el mismo de la membresía de Patreon. Eso, la lectura, como yo la comparto, o sea, nos vamos comunicando en el Patreon diario o interdiario, no sé qué, pero un día del fin de semana es que tú bajas la guardia y puedes leer más. Entonces, el contenido de ese día se comparte ese día. Okay. Entonces, como que dependiendo de los temas, el podcast sale los lunes y jueves. Entonces, esos días ya está ese contenido. Ok, buenísimo. O sea, hay más orden. Hay algo interesante en todo lo que tú estás diciendo, en esa estructura. Y tú has construido, tal vez intencionalmente o tal vez no, una agencia para la marca Sara Despradel. Claro. Y tú entendiste lo importante que es el contenido, la estructura y sostenerte en el tiempo, y tú le diste forma a tu equipo de trabajo. Y yo creo que es muy interesante porque no todos los creadores de contenido que viven de la creación de contenido se organizan de esa forma. O sea que yo primero lo felicito mucho y estoy aprendiendo mucho también contigo porque es el norte, es el norte. El que no tiene estructura no se sostiene en el tiempo. Viendo esa estructura, que es compleja, pesada y demás, se sostiene con ingresos. Eso no se sostiene gratis o porque... Es caro. Es caro. Ok. Y te quiero hacer una pregunta antes de empezar a profundizar en esa parte. Sara Despradel, ¿tú eres una mujer de negocio que crea contenido o una creadora de contenido que hace negocios? ¿Cuál de las dos partes primero está en tus venas y luego sale la otra? Yo creo que genuinamente soy más creadora de contenido que negociante, porque yo creo por diversión. Ok. Entonces llegué al punto donde me divierto creando. Entonces porque si te fijas, yo me he pasado, o sea, el podcast voy para episodio número 300 y yo he tenido meses sin patrocinadores. Okay. O sea, y tengo un costo. Claro, Que lo voy costeando yo. O sea, y lo mismo las redes. O sea, hay contenido que no tiene ningún propósito de venta. Okay. Y yo lo genero y lo pago. Claro. Y no... Entonces, sí, me gusta crear. Sí. Entonces, si fuera puramente por negocio, nada de eso existiese. Tú te enfocaras nada más... Y tuviera una gestión comercial, que esa es una
de mis debilidades. Ok. Las marcas que tengo llegan a mí. Ok. Esa es una debilidad, creo que del país completo, que uno no tiene... ese apoyo comercial. No, o sea, que tú... Oye, ¿cómo funciona? Si tú sales a buscar, dicen, pero Sara anda desesperada, te llegan. Claro. Pero obviamente, sí, con el tiempo he aprendido que esto es una empresa igual que cualquier otra y que mientras más fuerte esa gestión comercial, mejor me va. Claro, claro. Entonces, sí tengo ahora mismo una gestión comercial incluso internacional, porque oye lo que pasa, el dominicano... O sea, yo tengo una parte que es solo automatización, toda esa parte. Entonces tú le dices, entra aquí, el taller de esta noche es en este enlace, te esperamos, dale clic aquí. No le dan clic. Entonces, ellos necesitan hablar conmigo. Ok. Por un WhatsApp. Necesita que tú le hables. O sea, ahí lo dice. ¿Cuánto el precio? Aunque ahí lo diga. Necesitan... Esa interacción no tienen que ver con bot. O sea, el bot los guía. Okay. Pero ellos necesitan una persona humana. Y solamente haciendo eso, yo tuve un taller el 2 de julio. Yo llevé algo de 4 a 100 inscritos. Y eso es pagando. Yo tengo una gente desde Argentina que está simplemente, único trabajo de la vida. Hola. Cuéntame. Sí, aquí. Buenísimo. Dale clic. Ya. Sí, porque el otro trabajo yo lo hago, pero entonces se me perdía la conversión entendiendo qué es lo que sucede aquí. Interesantísimo. Entonces, algo que podemos aprender, todo lo que estamos vendiendo algún producto en redes sociales y queremos automatizar. Se puede automatizar todo, pero no siempre todo automatizado y robotizado es 100% efectivo, sino que en alguna parte de los procesos se requiere un toque humano que pueda entender al cliente. ¿Te refieres a eso un poquito ahí? Me refiero a eso y que además, en mi caso, yo sentía que había como que ya resolví el tema de poder estar disponible aunque no esté yo respondiendo. Correcto. Pero no se trata de eso. El público necesita, dame más información, cuéntame, y si tal cosa y si tal cosa. Y el hecho de poder tener a alguien que le dé un respaldo ya cambia el proceso de conversión. Entonces nosotros tenemos que medir no likes, no cuentas alcanzadas, sino todo este esfuerzo de este proyecto en específico, cuánto me gané. Entonces ahí tenemos que ir a rentabilidad. Muy bien. Y casi nadie lo mide. Entonces hay un tema de ego. Y entonces yo me apliqué mi misma fórmula que tiene que ver con cifras. Entonces, esta campaña, aquí por donde Instagram cambia. O sea, yo me mantengo siempre pendiente de cada cambio, sigo más que creadores de contenido, expertos en enseñarte. Entonces, ahora mismo no vale de nada los likes. La gente siente que está tacaña con los likes, pero le gusta. Y en diferentes círculos también he visto que para mí eso no tiene nada de que... ¿Y por qué fulano le anda dando like a fulana? O sea, como que se malinterpreta que alguien dé like. O sea, hemos llegado a ese punto. Entonces, tú tienes que medir qué tanto... Si vas a medir alguna métrica, cuentas alcanzadas. Buenísimo. O sea, qué tanto está alcanzando esto. Y jugar. Porque Instagram nos tiene... Es un laboratorio vivo, constante. Sí. Entonces, tú tienes que analizar. O sea, no es de que, ya tengo... voy a publicar 2 reels, tal cosa. No. A mí todavía me sorprende que yo puedo hacer cualquier reel, cualquier cosa. Y un día hice un post, un mensaje, y el mensaje fue tan genuino que eso fue lo que le gustó a la gente. Correcto. Entonces, hay que vivir inventando. No es un tema de... Sí, hay que ser estratégico, hay que aprender qué es lo que funciona, qué es lo que no. Pero, como tú dices, las redes sociales te pueden sorprender un día y uno tiene que mantenerse curioso al respecto. Sí. Y lo que te funcionaba hace 3 años, Sara, tal vez ya no te funciona hoy. No. Y yo creo que eso es lo bonito de este mundo digital, que nos permite seguir creciendo y experimentando cosas nuevas. Tú haces ver bien fácil vender un curso online. Te digo que tú haces verlo fácil porque yo he vendido cursos y te veo a ti, yo veo cómo tú vendes, cómo has creado un negocio alrededor de los infoproductos, vamos a decirle así. ¿Qué es lo más importante que tiene que tener un emprendedor digital que quiera comenzar a vender un infoproducto? ¿Qué es lo primero?
Entiendo que debe cumplir con lo que promete en ese curso. Porque fíjate, o además entender, yo voy traduciendo, digamos que el comportamiento del consumidor. Ahora mismo en nuestro país no hay dinero. Porque la gente anda en escolares, ya pasaron las vacaciones, los campamentos. Entiendo que el que, por ejemplo, me va a pagar una asesoría, tiene justo 30. O sea, 9 de cada 10 tienen justo 30. Ese es mi público. El mismo que paga una terapia, el mismo que entiende que otra persona lo puede ayudar a ser mejor. Entonces, yo no hago nada tratando de enseñar a alguien como nuestros padres. Porque no confían en que ya ellos se lo saben. ¿Entiendes? Claro, claro. Entonces, tú tienes que conocer... O sea, ahora mismo, si yo hago un taller de inversiones, puede ser que tenga éxito, pero no es el mejor momento para un taller de inversiones. Entonces, es un tema de timing. Hay un timing que entonces ya yo lo tengo medido. Marcas me han pedido que le dé un calendario anual. Ya tú sabes qué trabajo es eso para mí, porque justamente como viví en junio, mis ventas se redujeron un 80%. Pero eso no fue este junio. Siempre ha sido así. Sí. Entonces, en ese momento yo aprovecho y creo la guía Avanza. Entonces, es mi momento de, ¿verdad?, bajar la guardia. Pero entendí también, yo dije, ¿y qué yo tengo que hacer para que julio sea mi mejor mes? Y mira, César, yo logré de julio que fuera mejor que enero. Muy bien. Entonces, me inventé un taller que se llama Ganar Más. Solo por eso que yo apliqué. Entonces, a veces nosotros también nos ponemos como ese techo o ese letrero. No, porque tal cosa... Toda mi carrera yo soy totalmente atípica de lo que se espera, ¿entiendes? Entonces, yo no creo en el tema de que te puedes perder si tú... O sea, con un infoproducto... Si tú no ofreces lo que vendes, si no tienes orden, o sea, tienes que entender qué busca la gente aprender de ti. No se trata de ti, se trata de qué beneficio va a tener el otro con eso. Correcto. También todavía yo tengo oportunidades importantes. Hay mucha gente que se dedica solo a talleres grabados. Reconozco que soy miedosa con eso. Porque amo la interacción. Muy bien. Pero hay un taller que se llama Vivir Sin Deudas, que ya yo lo tengo solo grabado, porque ese taller me desgasta. Es muy emocional. Y entonces también cuando yo doy un taller, pero es parte como de mi compromiso de vida, lo voy enriqueciendo. Y ese taller entonces se vende. Porque yo tengo clientes en Europa, en Estados Unidos, que entonces en otros horarios lo ven. Y era en mi mente que estaba que yo no podía vender algo grabado. Buenísimo. Rompiste con ese bloqueo mental. Entonces todavía yo puedo seguir. O sea, puedo seguir. No soy el mejor ejemplo con eso porque tengo clientas que venden $10,000 mensuales solo con talleres grabados. Entonces, se concentran solo en eso. Pero hay una cosa, Sara, también, y perdona que te interrumpa ahí, a lo que te toma un poquito de agua. Tú dirías, mira, es que fulano vende solamente grabado y yo tal vez tendría que ir para allá. Pero yo creo también en algo. Y es que uno debe hacer y vivir de también lo que a uno lo llena y lo hace feliz. Por ejemplo, no sé tu caso, pero voy a poner el mío. Yo hago el podcast, me encanta esta interacción, pero yo pronto voy a comenzar a hacer podcast en vivo o retomar los eventos en vivo. ¿Pero por qué? Porque yo amo la sensación de tener un público y que el chistecito que tú dijiste, escuchar a la gente riéndose en el momento, por ejemplo, o la mano levantada para hacerte una pregunta, esa interacción y ese roce humano y ese calor, para mí es muy especial. Entonces, porque todo el mundo se ha ido a podcast porque es más fácil, por ejemplo, no es necesariamente... Lo que pasa es que el podcast tiene su magia porque no muere. Sí, no, claro. Pero donde voy es... Sí, lo que está tal vez en tema de producto es grabarlo y tener un ingreso residual de por vida. Pero tal vez si tú no tuvieses ese roce humano en esos cursos
presenciales o en vivo, virtuales en vivo, tal vez tú no tuvieras el feedback ni siquiera, porque las preguntas que te hacen en vivo son las que te dan ideas para otros contenidos, por ejemplo. No, y ahí mismo, entonces, la conversión mía es alta de que quien me cruzó por el medio, si dejó que yo hablara y quiere aplicar personalizado eso que yo le enseñé. O sea, tú no te imaginas la cantidad de testimonios que yo tengo de gente que la llevo a lograr cosas. Claro, entonces, claro. esa es mi gasolina. Totalmente. Y entonces las asesorías vienen de ahí. De que el que me vio en un taller ya concentrado en eso, entonces quiere seguir mejorando. Claro, tú tienes un producto que cambia vidas. Pero no es sostenible, tiene un techo. Claro. O sea, tú sabes, Sí, entonces... El tema de grabarlo es escalabilidad. Estamos buscando que pueda crecer de forma escalable. Pero sí yo siento que la Sara de Pradel, y estoy hablando por mí, tú me corriges, todo aquí en vivo, ¿eh? Pero yo siento que hay una Sara de Pradel que ama esa interacción. Claro. Y que esa interacción es la que te hace ser genuina y quien tú eres. Y mira, ese podcast en vivo, yo no te puedo explicar. O sea, la gente, esa energía, eso fue maravilloso. Claro. Y se sintió igual yo no lo había experimentado, pero a nivel de la plataforma se me disparó. Ok. También. O sea, sí el público que está viéndolo grabado lo valoró como si estuviera ahí. Ok. Y algo que yo hice también es salir a la calle. Sí. O sea, eso nadie había hecho eso. Todavía creo que nadie lo ha hecho a nivel de finanzas. Y es maravilloso. Claro. O sea, ya la gente me dice, Sara, estoy ahorrando, no sé. Mira, eso es un espectáculo. Y esa parte no la quiero dejar morir. Vuelvo para las calles. O sea, lo voy a ir combinando. Claro. Tengo un proyecto muy chulo que no puedo hablar mucho, pero la verdad es que yo me gozo crear. Ok. Entonces, así mismo un día dije, quiero un podcast en vivo, quiero salir a la calle, etcétera. Y es lo que mantiene tu marca viva. Sí. Porque una marca que no evoluciona y que no sale del cajón, entonces lo que tiende es a morir. Algo que me gusta de tu caso, muchísimo, es que dentro de tantas cosas que tú haces, tú sigues siendo la misma Sara en cada mundo. O sea, yo te escucho en un curso y yo escucho a Sara. Sí. Te veo en la calle con el microfonito y veo a Sara. Te escucho en un podcast, Sara. Te veo en una conferencia grande, Sara. Muchos creadores de contenido, cuando cambiamos de ambiente, cambiamos nosotros también. Y yo creo que eso es algo muy bonito que tú tienes. ¿Es planificado? ¿Tú lo has pensado? ¿O simplemente se te da natural? Es que soy yo. Okay. Entonces, la mayor prueba de fuego con eso fue en Finanzas con Humor. Sí, correcto. O sea, yo podía tener a Carlos Montecu ahí al lado y yo seguía a mi misma velocidad. Y agradezco mucho ese experimento porque... No experimento, ese trabajo, ese tiempo, esa oportunidad. Porque pude mantener mi sello. O sea, y yo soy quien yo... O sea, genuinamente... Ese es mi tesoro. Que yo no tengo que ver con quién esté ni nada, sino que trato de aportar desde mi posición, manteniéndome genuina. Claro. Suena fácil. Para mucha gente suena fácil ser quien tú eres. Para otras es un gran reto. Cuéntame un poquito de cómo ha influido en ti la alta visibilidad. No me gusta ni siquiera decir fama, porque cuando hablamos de fama hablamos de tal vez otras cosas. Pero tú eres una persona pública muy visible por el trabajo que tú haces. ¿Eso te afectó emocionalmente en algún momento? ¿O tú siempre supiste lidiar con la visibilidad? Me preparó mucho todo lo anterior y lo escalonado que ha sido. Okay. Y que ya yo tenía digamos que mi trabajo hecho cuando me tocó esa exposición. Pero lo cierto es que me expuse a un público que no llegaba a mí porque no tenía... O sea, imagínate qué de atractivo tiene la educación financiera. Tú sabes, no es muy... Y además se me llenó de caballeros, sobre todo YouTube. Okay. Ay, qué buena moza, ay, que esto, que lo otro. Entonces, siempre mucho respeto. Claro. Siempre mi tasa de rechazo es mínima. Muy poco. Yo me acostumbré también... Yo practico yoga desde 2017.
pero yoga de meditación. Okay. Entonces, parte de lo que nos enseñan tiene que ver mucho con desapego. Entonces, ese desapego te lleva a que tú no dependas de lo que el otro diga de ti. De la aprobación. Entonces, todo eso es pasajero. Entonces, me gusta poder llegar, ojalá yo, tener un alcance cada día más grande, porque da mucha pena como en nuestro país aún profesionales brillantes tienen tantos déficits de educación financiera. Claro. O sea, mi trabajo no termina, o sea, me faltan 5 vidas para yo poder llevar el mensaje que se necesita. Pero en general sí que ha pasado. Si salgo a la calle, en sitios sobre todo, ya no importa el sitio, mientras más popular, me abrazan, se me acercan, claro, me cuentan que la foto. Y en tiendas, o sea, mientras más, digamos que de mayor nivel el sitio, okay, me miran, no me dicen nada. Pero el fin de semana pasado me dice alguien en una tienda, Sara, yo soy maquillista, entonces ya salí de tal tarjeta. O sea, todo el mundo me habla de dinero. Buenísimo. Eso es bueno y es malo, porque a veces, tú sabes, yo estoy descansando, lo, claro, que menos quiero hablar de dinero. Claro. Pero siempre es tan bonito como se me acercan y yo me lo gozo. Claro. Pero sí, tengo que andar por la raya porque ya, sobre todo esas plataformas, me dieron mucha exposición. Todos los vale parking, todos los mensajeros. Sara, la de finanzas. O sea, y me quieren mucho. Claro, y qué bonito. Y sí, ahí cuando tú me acabas de comentar esto, ya yo veo que tú tienes un propósito claro. Y es ayudar a la mayor cantidad de personas, sí, a vivir en un mundo sin deudas. Sí. O sin estrés financiero, vamos a ponerle así. Y yo creo que cuando tú tienes un propósito claro como creador de contenido, haces que todo este proceso sea más llevadero y que valga más la pena. No sé si estás de acuerdo en ese punto. Sí, y he podido lograr con todas las multiplataformas que tú no me tengas que pagar ni siquiera un curso o una asesoría. El que se mantiene pendiente y aplica una sola cosa, incluso algo por semana, puede cambiar. Totalmente. Entonces, esa es mi promesa de valor y lo he podido ver. Entonces, tengo todos esos testimonios. O sea, no hay un día de mi vida que yo no abra mi DM y no encuentro un testimonio. O por mis correos, por todo. Buenísimo. Entonces, ahí se pagó todo. Tú sabes que tú acabas de decir algo muy poderoso y ahí voy también para nuestra comunidad. Que también he tenido la dicha de que me escribe una persona, dueño de negocio, que me dice, César, por tu contenido estoy haciendo esto y lo otro. No te he contratado, pero estoy creciendo. Sí, sí. Y para mí eso vale más que una factura. Porque el propósito del contenido, cuando tú eres creador, y sobre todo en estos temas que tú y yo trabajamos, es agregar valor y aportar a la vida de los otros. Entonces, cuando tú ya estás creando contenido que aporta, tú estás cumpliendo tu propósito, pero ahí se nota también que el contenido es bueno. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que el contenido de valor es aquel contenido que de una forma u otra o mejora la vida de los demás, o resuelve un problema, o calma un deseo. Entonces, si ya tú lo lograste con lo que haces gratuito, quiere decir que lo que es pago es mucho mejor. Sí. Bien, entonces yo creo que ahí es algo digno de aprender por 2 cosas. Por propósito, por aporte a la sociedad, pero también hasta por negocio. Porque mientras mejor es lo que tú ofreces de forma gratuita, entonces mejor es cuando el cliente decide pagar por el producto o servicio. Hay algo que he aprendido y que tiene que ver con abundancia. El maestro aparece cuando el alumno está listo. Okay. ¿Verdad? Entonces, un ejemplo, una clienta me escribe. Ella me escribía, siempre me reaccionaba. Yo te sé decir que Luis saldó todas sus deudas, que tenía 4 años con deuda, hace un mes. Y okay, él iba escribiendo, Sara, me faltan 100,000, me faltan 50. Entonces lo iba poniendo público. Pero esa clienta en específico me escribe, tengo 2 años siguiendo todo lo que enseñas y en mayo de este año salió de todas sus deudas. Se fue a Estados Unidos. Okay. Entonces me dijo, desde que saldé todo, lo primero que hice fue lograr juntar el dinero para pagarte una asesoría. Entonces, cuando ella vino donde mí, ya yo estoy lista para pagar una asesoría, ahora dime qué sigue. Entonces, si yo, y he aprendido muchísimo que
Imagínate que tú me digas, Sara, quiero que me le dé una asesoría a mi hermana. Si tu hermana no quiere, ella no va a valorar eso. Antes, a mí me daba, esa parte de mis retos, me daba pena, no cobraba. Entonces, cuando tú no cobras, la gente no valora lo que tú regalas. Entonces, ¿qué yo hago? Cuando alguien incluso con mucho esfuerzo me dice, pago un curso, yo puede ser que le dé un bono de algo. O que con el esfuerzo de pagar una asesoría, ya luego yo veo la situación y digo, mira, te quiero volver a ver en un mes y te voy a dar 20 minutos. O sea, pero hizo su esfuerzo. Claro, porque si no, no lo valora, no le cuesta. Sí, sí. Entonces, esos testimonios de gente que simplemente siguiendo tu podcast, aplicando, salí de deudas, las que me llevaron a salir del país, eso, mira, no tiene precio. Me gusta, porque el buen contenido, sobre todo el tuyo en este caso, ayuda a que tu audiencia aumente los niveles de conciencia sobre el tema. O sea, se madura al oyente y ya yo sé lo necesario que es tu tema, lo mucho que aporta, y cuando ya llego a ese punto y digo, ok, Sara, quiero trabajar contigo. Sí. Pero es como el psicólogo, por ejemplo. Si yo no tengo el interés de cambiar y de mejorar mi salud mental, yo puedo ir a 50 terapias y nunca voy a tener un cambio. El coach deportivo, lo mismo. Correcto. Un día tú dices, ya no más. Por aquí es. Por aquí es. Tú tienes muchos clientes fuera, Sara, ¿correcto? Tengo muchos clientes fuera y también mis clientes han evolucionado conmigo. Okay. Entonces ya mis asesorías consisten en vamos a cambiar tiempo vamos a eficientizar el tiempo, vamos a buscar cosas de mayor calidad. Ya son asesorías de inversiones, ya son asesorías a, digamos que establecer sistemas y negocios. Entonces tengo trabajos más complejos y tengo equipo que me apoya en trabajos más complejos. Okay. Y el cliente, o sea, ya al mismo tiempo vemos inversión inmobiliaria, inversión en mercado de valores, porque yo voy por ahí. Claro. O sea, como que si ya yo pasé de curso, el que me sigue, vibramos, mira, yo me lleno este salón y te voy a traer una misma frecuencia de personas. Okay. Entonces, chulísimo, porque entonces... y ya lo promuevo como parte de mi valor. O sea, lo que sea que tú necesites, yo voy a tener quien te apoye dentro de esa asesoría, que no es necesariamente ya financiera. Buenísimo. Y entonces, tú eres un vivo ejemplo de que las marcas evolucionan. Sí. Porque tú no te quedaste en el típico... salir de deuda. Salir de deuda, más, sino que también tú fuiste evolucionando. Tanto porque tu mente se ha expandido, pero también tu visión de negocio y la forma en que tú quieres ayudar a los demás. Y yo creo que ahí es donde tenemos que tener mucha cuenta los emprendedores y creadores de contenido. Por ejemplo, yo digo, yo creo contenido sobre creación de contenido, sobre marketing. Sí, sí, sí. Y si mañana yo sigo creciendo y buscando nuevas alternativas de negocio y demás, no, yo no voy a subir este tema de restaurantes porque ya mi público es de restaurante. Nos cerramos nosotros mismos. Porque tú pudiste decir en aquel momento tal vez, no, yo no hablo de inversiones porque lo mío es salir de deuda. Y tú lo pensaste, válido, ¿y lo pensaste en algún momento eso? No. Tú siempre estás buscando expandir. No, porque yo siempre, o sea, he tratado de que mi marca refleje lo que yo voy viviendo. Logré comprar una casa, logré invertir. Mira, ya tú sabes que me van a entregar un apartamento en Capcana. Claro. Cuando yo genere contenido desde allá, ¿qué voy a traer? La gente que me dice, yo quiero eso. Fui a Italia. Y una de las razones por las que me fui, primero, digamos que ese agotamiento, ¿verdad? Pero segundo, le di una charla a unos jovencitos y me dicen uno, ¿cuál es su sueño? Y yo, bueno, el mío es ir a Italia. Me dice, ¿y qué espera? Y yo... y en esa parte de balance de vida estoy, de que no solamente es trabajo, todavía no lo logro, es mentira. Claro, claro. Pero sí me estoy estructurando mejor. Tengo... O sea, ese es mi sueño. Estructurarme mejor para no desgastarme. Totalmente. Incluso hay temas hasta de cuidar la voz, que uno sufre mucho con aprender a decir que no, con dulzura. Pero yo no puedo... ahora mismo yo entro en una sintonía que me recojo de los podcasts. Porque tengo mucho por delante. Viene mi periodo donde viene Guía Avanza, vienen muchas cosas. Estoy escribiendo un libro. Wow. Pero ese libro forma parte de que desde el 2000... Tengo el libro. En el 2000 yo coticé
con una editorial de Colombia. Y cuando me dieron el precio, dije, no, pero yo lo escribo yo sola. Yo voy a poder con ese dinero tal cosa. Hoy en día, y eso es parte de un mensaje que quiero dar, así como yo invierto en personas que me ayudan a automatizar mi newsletter, la parte comercial, tengo un líder de operaciones para caerle atrás a todo el mundo, tengo asistentes de contenido, asistente de mis citas y todo eso. Tengo una empresa ya de contabilidad fuerte. No di que una conocida, que no. Entonces, de esa misma manera, yo dije, pero si esta gente por este monto me garantizan que en diciembre yo tengo mi libro, eso no tiene precio. Entonces, tú tienes que invertir en la medida en que tú quieres recibir. Buenísimo. Las cosas no llegan gratis. Buenísimo. Entonces, en todo lo que yo te pueda... En todo lo que yo he ido mejorando, yo hago inversiones altas. Salud. Lo mejor que yo pueda. Si no, no lo hago. Muy bien. Entonces, esa parte me garantiza... Soy muy buena con... Si tú me dices, hay que hacer esto... Soy muy obediente. Ok, muy bien. Entonces, esa parte me ayuda a que sí suceda. Entonces, no tiene precio. Buenísimo. Entonces, ya para ir cerrando, que si por mí duramos 3 horas hablando, Sara. Cerrando con 2 cosas. Primero, tú creas contenido respecto a lo que tú vives. Tú primero vives y creas. O creas y te esfuerzas por vivir lo que estás creando. O sea, hay un sentido de coherencia en lo que tu marca ha creado hasta el momento. Y eso me encanta y me lo llevo para mí para seguir aplicándolo. Y para cerrar, tú hablaste del libro ahora. Hablamos de eventos, hablamos de cursos, de posteos, de redes sociales, de podcast. Tú eres una creadora nata. Y entonces, ese deseo de crear nunca se va a apagar en ti. Yo siento que tú siempre vas a seguir creando, no importa el formato. No. Puede ser mañana escribiendo en piedra, pero Sara va a estar creando. ¿Y algún consejo para nuestra audiencia que quiere empezar a crear contenido pero no se ha atrevido? Primero hecho que perfecto. Yo siempre te lo decía a ti, César, es que te gusta todo perfecto. Sí, sí. Arranca. La inseguridad al flor de piel. Sí, todo. Y eso he sido muy segura. Entonces, esa seguridad es salirte de ti y pensar que tú le puedes aportar al otro. Te hace minimizar el hecho de que... O sea, ante las cámaras yo he tenido más libras, menos libras, el cabello corto, el cabello largo, negro, rubia. O sea, al final yo hasta creo que la gente no anda juzgándome por quién yo soy, sino qué yo le puedo resolver en su vida. Correcto. Y creo que esto, al igual que la vida ha ido dando un giro y te vas a ir viendo en mi contenido ese bienestar 360, que por ahí es que he sido, o sea, ese ha sido el pilar, pero lo voy a comunicar más. Ok. Entonces, creo que viene mucho el tema de salud, porque he visto mucha gente incluso morir por no cuidarse. O sea, si le damos prioridad al dinero solamente, nos pasa factura muy feo. Totalmente. Entonces... pero el tema era mejor hecho que perfecto. Mejor hecho que perfecto. Mejor hecho que perfecto. Y eso suena... Y no te rinda. O sea, no te rinda, persevera, que poco a poco... uno nunca sabe en qué momento va a ser. Pero yo tenía 4,000 seguidores cuando mi primer post de finanzas. Y hoy en día mi alcance del mes pasado fueron 3 millones. Entre todo. Entre todo. Entre TikTok, YouTube. Lo que más odio es Twitter. ¿Por qué Twitter es así? O sea, tengo 2,000 seguidores y es mi red más vieja desde antes del 2011. Yo creo que también por el perfil de audiencia y por la forma de comunicar, yo creo que tu esencia se ve más bonita en las diferentes plataformas. Tanto en YouTube también te consumo, en Instagram también. Y yo creo que ahí es donde yo veo más a la Sara de Pradel que veo aquí en persona. Pues ese ex... me desespera. Pero en general, ahora mismo hasta en LinkedIn estoy. Muy bien. O sea, activamente. Muy bien. Ya estratégicamente, ya con... Sí, porque en LinkedIn hay oportunidades grandísimas de eso mismo, claro. de exposición, autoridad. Totalmente. Y me encanta. Y con un perfil de audiencia que se presta mucho para
consumir un contenido que le aporte, pero también para generar negocios. Sí. Y todo el que está aquí creando contenido para vivir de esto tiene que aprender dos cosas. Primero, agregar mucho valor, pero también aprender a monetizar. Que ya se hacer otra conversación que tendremos tú y yo. Y Pinterest también. También. Es un palo. También. Sí. Mira, yo tengo muchísimos comentarios, de verdad. Si es por mí, seguimos. Pero ya por tema de sí. tiempo y de horario en la cabina estudio, señores. Sara, gracias. Sí, De César. verdad que una conversación me llevo mucho aprendizaje de esta conversación. Me siento muy contento porque esto fue una conversación con una amiga y digamos que yo he sido parte de ese crecimiento en el sentido que lo he visto. Sí. No es que lo he empujado, pero lo he visto. César, tú me has hecho estas sesiones de fotos, hemos trabajado mucho. Sí, pero me ha encantado ver como espectador todo este crecimiento, porque desde el punto A al punto Z que estamos hoy en día, Z no, estamos en la mitad. Estamos en la mitad. La mitad y falta muchísimo. Vamos a llenar estadios solamente. Si Dios quiere. Y de verdad que te auguro muchísimo crecimiento más. Gracias por Amén. estar en este espacio. Y seguimos, señores. Esto ha sido Digital Talks, el podcast. Comenten, compartan, suscríbanse, denle la campanita. Todo lo que necesitamos para que este contenido llegue mucho más lejos. Seguimos y hasta la próxima.